Los saludamos nuevamente desde la parroquia de San Vicente para la transmisión o reproducción de nuestra lección divina. Los invitamos a disponer nuestro corazón. Lección divina del segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia, que corresponde al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Nos disponemos para nuestra lección haciendo oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para meditar la palabra que ahora vamos a escuchar. Esta alegría que rebosa en nuestro corazón nos ayude a reconocer el amor de Dios en cada uno de los momentos de nuestra vida. Acompáñanos e inunda de paz y de alegría nuestra vida, para que podamos así dar a conocer la palabra como aquellos primeros misioneros. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, le quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Cuando le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron esto para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor mío y Dios mío. Y sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo». Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Esta frase que elegí y que siempre me ha gustado tiene como antecedente la duda y la exigencia por parte de Tomás. Si no meto mi dedo en los agujeros de las manos, si no meto mi mano en su costado, no creeré. Pero al ver a Jesús que lo llama a que haga realidad lo que él había pedido, él dará una profesión de fe hermosa: llamar a Jesús Señor y Dios. Esta profesión de fe
sin duda tiene una enseñanza muy grande y hermosa que nos lleva a ir descubriendo a Jesús como nuestro Señor y como Dios. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Esta frase me llena mucho de reconocimiento de cómo el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas. Pues a lo largo de mi vida en parroquia, a lo largo de mi vida espiritual, yo creo que desde que comenzó, más bien desde que fue mi confirmación, el Espíritu Santo siempre ha sido parte de mí y me ha ayudado a estar aquí, a mantener esta alegría. Creo que esta parte del soplo es algo que me llena bastante, tan solo en el momento de recordar el respirar. Y yo soy una de las personas que suspira mucho. Entonces, este soplo lo siento a través de esos suspiros, no sé, de cansancio, de alegría, de tristeza, pero también de paz. Y reconozco al Espíritu Santo a lo mejor en ese correr, en el actuar en la vida de iglesia, en la alegría de convivir con las personas que están a mi alrededor y también del cansancio, de las penas y, ¿por qué no?, a lo mejor también de los enojos. Sé que a través del Espíritu Santo, de sus dones, puedo trabajar y he podido constatar muchos frutos a lo largo de mi vida cristiana, de mi vida de fe, en donde reconozco el actuar del Espíritu Santo en mí y también en las demás personas. Oye, a mí esta frase la he escogido porque Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. A donde me dice que Jesús vuelve nuevamente, no tan solo en recordar estas fiestas de Pascua, ¿no?, sino que recordar que Él constantemente está con cada uno de nosotros y en especial pues conmigo, ¿no?, en ese caminar, en esa enseñanza, pero que el decir un encuentro, pues es un encuentro verdaderamente que lo viva con un Jesús resucitado, en donde a veces la paz la llevo a perder, ¿no?, en donde a veces también la paz es esa paz que busco cada día, no la paz del mundo, ¿verdad?, sino la paz de Él, sino esa paz que nadie la puede dar, sino solo Él. Y pues para poderla tener, necesito tener diariamente un encuentro con Él, ser sincera realmente con Él. Y sobre todo en ese caminar de cada día, ¿no? Entonces a mí la verdad, cuando dice la paz esté con ustedes, Él realmente me quiere dejar la paz, pero a veces yo dijera, ¿no?, las telarañas que hay dentro de mi cabecita, dentro de mi ser, a veces me las llegan a quitar, pero aún todavía en medio de la oración busco esa paz, pero la paz que Él da, no la del mundo. Y eso me da mucha fortaleza, esa paz que en esos momentos de encuentro, porque sí se tienen momentos de encuentro, en un momento cuando estoy orando, cuando dialogo con Él, cuando le digo: Señor, hoy te pongo todo, y no es un arte de magia, porque no hablo de magia, no hablo de cosas que no conozcamos o que no conozca, sino realmente cosas que Él me ha presentado y le agradezco hasta el día de hoy. Y pues lucharé por esa paz. Seguiré trabajando por la paz para seguir anunciando, aunque quizás la misión es de mucho, ¿verdad?, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, pero quedo satisfecha
quedo llena, quedo plena. Y a mí me da mucha alegría estos días de resurrección. No puedo explicárselos porque es algo que quizás no encuentro palabras cómo explicármelo. En este sábado que lo viví de lleno, de frente, y lo contemplaba, ¿no? Y hoy que me dice bastante. Me quedo corta con su presencia, con sus maravillas. Me deja impresionada. Es lo que hoy comparto con ustedes. Una posible división del texto en 5 partes. La primera, los versículos del 19 al 20, aparición a los apóstoles y la muestra de las llagas. La segunda, 21-23, don del Espíritu Santo. La tercera, 24-26, aparición 8 días después, ya con la presencia de Tomás. La cuarta, 27-29, el diálogo que tendrá con Tomás. Y la última y quinta parte, 30-31, la finalidad del Evangelio de San Juan. Nos vamos al texto para ir comentando algunas cosas. La primera, el texto puntualiza al atardecer de aquel día, el primer día de la semana. Y ahí se da un salto de día. Ya no será el Sabbat, sino el día es el domingo. Será un día extraordinario. Por lo tanto, ya será, vamos a decirlo así, el día del Señor. El día en que la comunidad cristiana se reunirá, se convocará como asamblea, fíjense, como iglesia, para celebrar al Señor. Y por lo tanto va a tener ya más importancia para ellos como cristianos por encima del sábado de los judíos. Ya entonces como que va a ir tomando forma a partir de ese día de la resurrección. Entonces, eso es lo primero para comentar. Lo segundo, dice el texto, estaban a puerta cerrada por miedo a los judíos. Y lo interesante es que Jesús se puso en medio de ellos. ¿Qué nos quiere resaltar el texto? Que el resucitado ya no está sujeto a las realidades humanas del espacio y del tiempo. Ya está más para allá, ¿no? Entonces, eso también es importante comentarlo. Tercero, el saludo, que fue la frase que Amalia escogió. La paz esté con ustedes. ¿Se dieron cuenta? 3 veces aparece en ese texto ese saludo. La paz esté con ustedes. Los judíos acostumbraban a decir shalom, la paz esté contigo. Ahora Jesús, al decir la paz esté con ustedes, es una paz que él había prometido. Por ahí pueden ustedes leer Juan 14:27, Romanos 5:3, para que ustedes lo puedan confrontar y ampliar un poquito sobre esto. Entonces, una paz que él había prometido, ahora la está entregando. La paz esté con ustedes. Es una paz mesiánica. Podemos decir una paz escatológica. Es el cumplimiento de las promesas de Dios. Es la liberación de todo miedo. Por lo tanto, será la reconciliación con Dios. Por eso los discípulos o los apóstoles ya no deben estar encerrados ni llenos de miedo, sino eso se va a transformar en alegría, porque la paz prometida por fin está presente en medio de ellos. Esta paz tan necesaria para la iglesia ya era una realidad, prometida al pueblo de Israel, pero solamente comprendida por la iglesia. Y entonces, a partir de ahí, la alegría que brota de la paz del Señor
tiene que ser una nota característica de la iglesia. Bien, siguiendo con el texto, dice el texto en el versículo 20, dicho esto les mostró las manos y el costado. Fíjense, con esto se quiere resaltar que Jesús, el resucitado, es el crucificado. O sea, no es una persona distinta. Y lo vamos a ver más adelante cuando le diré a Tomás, aquí están los agujeros de mis manos y en mi costado. Es el resucitado. Entonces, esto es algo muy interesante porque los enemigos pensaban que con su pasión y muerte habían terminado con Jesús. Pero no, con la resurrección ya no es el crucificado, pero ahora resucitado. Con un modo distinto, ¿no?, de estar presente, pero fíjense eso, los signos de la crucifixión y de la pasión van a ser muy importantes para decir es la misma persona, no es un fantasma, no es un ser imaginario, es el resucitado que había muerto crucificado. Por lo tanto, al mostrar las heridas, quiere hacer también evidente que la paz que él da viene de la cruz. Fíjense qué detalle tan bonito. La paz que viene de la cruz. Fue necesario que Jesús pasara por la cruz para que se cumpliera la paz escatológica, lo que ya mencionábamos hace un rato. Y forma parte de su identidad ya como resucitado. Entonces, eso por favor tengámoslo en cuenta para aprender un poquito más sobre la teología de Juan. Bien, siguiendo con el texto, dice en el mismo versículo, los discípulos se llenaron de alegría. Fíjense, se cumple el gozo anunciado por Isaías 25 del 8 al 9. Un gozo prometido ahora es un gozo vivido. Un gozo anunciado es un gozo celebrado. Y eso es algo que nosotros podemos decir es un gozo escatológico, que se había anunciado en los discursos de despedida de Jesús y que ahora estaban presentes. Un gozo que nadie les podrá arrebatar nunca. Pueden leer Juan 16, 20 y 20, 27 para que profundicen un poquito sobre la importancia de esta alegría del ver al Señor, una alegría que nadie les podrá arrebatar nunca. Después, siguiendo con el texto, vendrá el tema del envío. Así como el Padre me envía, dice el texto, yo los envío también. ¿Qué decimos al respecto? Que Jesús es el primer misionero. Cuando se estudia Trinidad o el dogma de la Trinidad en teología, se habla de las misiones. Bueno, pues aquí podemos decir la misión del Hijo, la misión salvífica, es la primer gran misión trinitaria por parte de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces Jesús es el primer misionero y va a cumplir su misión, que será una misión salvífica. Y ahora la va a prolongar la iglesia. Como yo los envío, como el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Entonces la iglesia ahora asume esa tarea misionera. Una misión salvífica, una misión que tiene que redimir, que tiene que llevar a una vida nueva a la humanidad, así como Jesús con su pasión, muerte y resurrección nos trajo la salvación y la vida nueva. Ahora con la evangelización se tiene que buscar la salvación de todas las personas. Y esa es la tarea de la iglesia. Y tiene que hacerla unida a Cristo como el sarmiento a la vid. Entonces, no olvidemos esto y bueno, dicho de paso, invitar a los laicos y a los agentes
a seguir participando en la misión parroquial, en los sectores, en el proceso de evangelización, en la formación. Por favor, no dejar de realizar la misión porque es un mandato del Señor que tenemos que hacer presente nosotros siempre como bautizados. Siguiendo con el texto, dice en el versículo 22, dicho esto, sopló sobre ellos y dijo: reciban al Espíritu Santo. ¿Qué podemos decir? Que después de la glorificación vendrá el don del Espíritu Santo. Ahora viene la misión del Espíritu Santo. Hace la hablaba de las misiones trinitarias. Y la misión del Hijo, ahora viene la misión del Espíritu Santo que acompañará a la iglesia. ¿Se acuerdan en las promesas que Jesús decía? Conviene que yo me vaya para que envíe de parte del Padre al Paráclito, al Consolador, que Él les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Y Él estará siempre. Entonces el Espíritu sigue guiando a la iglesia, sigue estando con la iglesia. Y como bautizados nosotros lo recibimos desde el bautismo y plenamente, ¿no?, con sus dones en la confirmación. Y eso es algo que tenemos que recordar en este día. Después viene un regalo hermoso que brota de este don del Espíritu Santo, el don del perdón. A quienes les perdonen sus pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Fíjense, ¿se acuerdan cuando Jesús sana a un enfermo? Primero le dice: tus pecados te quedan perdonados. Y dicen: ¿quién es este? Si para perdonar los pecados solamente Dios los perdona. Jesús, al ser la segunda persona de la Santísima Trinidad, tiene el poder de perdonar los pecados. Pero este poder lo confiere a los apóstoles. Y los apóstoles van a tener este poder de perdonar los pecados. Los apóstoles a sus colaboradores. Entonces podemos decir los obispos, que son sucesores de los apóstoles y que poseen la plenitud del sacerdocio, lo confieren a los presbíteros, a los sacerdotes que tienen el sacerdocio en segundo grado, también el poder de perdonar los pecados. Por eso, dicho está de paso, hay que resaltar el sacramento de la penitencia, de la confesión o de la reconciliación. No olviden esto, no tengamos una mentalidad protestante, ¿no? Dicen: es que yo basta que abra mi Biblia y le pida perdón a Dios. Hay que hacerlo. De hecho, en el examen de conciencia, cuando nos preparamos, desde ahí le pedimos perdón a Dios. Hay que hacerlo. Pero es necesaria la absolución, porque Jesús lo dijo: a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Entonces necesitamos la absolución de los sacerdotes o quienes han tenido el privilegio de ser confesados por un obispo. Cuando el sacerdote nos dice: yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, se está haciendo realidad esto. Los ministros sagrados están cumpliendo el mandato de Dios y están recibiendo esta gracia de este mandato de recibir el perdón de los pecados como fruto del Espíritu. Así es que a confesarnos, busquemos los que tenemos la oportunidad, porque hay mucha gente que quisiera confesarse, los divorciados vueltos a casar, por ejemplo, los que están en unión libre quieren confesarse y no lo pueden hacer, y los que sí lo podemos hacer, no lo hacemos. Y más en este tiempo muchos ya como que no creen en el sacramento de la confesión. Creo que podríamos decirles a todos ellos lo que Jesús le dijo a Tomás le va a decir a Tomás más adelante: dichosos los que creen sin haber visto. Así es que a confesarse, por favor. Los que no lo pudieron hacer en la Cuaresma, hagámoslo en la Pascua. Tenemos esa oportunidad de seguir renaciendo en esta cincuentena pascual y ahorita sobre todo en esta octava de la Pascua, que también sigue siendo muy importante para nosotros. Bien, siguiendo con el texto,
viene el papel de Tomás, el llamado el gemelo. Fíjense, aquí Tomás tiene un papel muy importante porque representa a los cristianos de todos los tiempos. Pero ojo, aquí es un Tomás que busca la verdad, no es un Tomás ignorante, no, aquí representa a los cristianos en busca de la verdad. Cuando le platican que Jesús había estado, él pondrá en duda y mostrará como que cierto desánimo. No es cierto, o sea, para él no es suficiente el testimonio de los testigos oculares, de los que vieron a Jesús cuando llegó, cuando se les apareció. Dice él, no, si yo no meto mis dedos, ¿no? Entonces fíjense, a veces nosotros, por eso decía que Tomás representa a los católicos de estos tiempos, porque a veces quisiéramos como que ver muchas cosas. Quisiéramos casi que bajara un ángel, ¿no? Que la Virgen María nos hablara. Y pues déjenme decirles algo, eso no va a suceder. No seamos gente necia. ¿No se acuerdan cuando Jesús decía, esta gente es necia, pide una señal y no se le dará otra señal más que la de Jonás, la de la resurrección? Y tenemos nosotros que creer. Y hoy muchos dicen, es que a propósito del don del sacerdocio, ¿no? Lo cuestionan. ¿Cómo otro hombre igual de pecador que yo me va a perdonar los pecados? Y mucha gente se queda con esa idea, pero se les olvida que ese hombre fue ordenado válidamente por un obispo, válidamente ordenado, con la imposición de las manos, la oración consecratoria y la unción con el Santo Crisma. Entonces en las manos, pero es algo que la gente no ve, y lamentablemente en estos tiempos se ve el sacerdocio como una profesión, ¿no? Y no es una vocación, es un regalo. Entonces aquí hay que aprender a no ser como Tomás. Nos decimos que hasta que yo no vea esto, y tal vez mucha gente dice, hasta que no vea que el Padre sea un santo, bueno, pues yo creo que ha habido muy pocos sacerdotes santos, como el santo cura de Ars. Igual aquí nuestros laicos, que ya nos conocen nuestras debilidades, nuestra humanidad, podríamos decir sin temor a equivocarnos, de santos no tenemos nada, pero somos sacerdotes. Y es lo que la gente de afuera no ve. Entonces la invitación para todos ustedes es eso, a que demos ese salto cualitativo. Podemos en un primer momento dudar, pero una duda crítica como la de Tomás, que buscaba la verdad, para que cuando la encontremos nos llevemos la sorpresa que se llevó Tomás más adelante. Bien, hemos visto al Señor, dirán, le van a decir a Tomás, sus compañeros, son los testigos oculares, ellos dan testimonio de lo que vivieron. Nosotros también tenemos que seguir anunciando, aunque no nos crean, aunque nos cuestionen, aunque nos critiquen, aunque nos digan come santos y la otra parte fuerte. Aunque nos digan, fíjense, a los agentes de pastoral dicen, esa gente no tiene nada que hacer. Amalia trabaja. Para los que no sepan, Charis es psicóloga. Tienen sus trabajos, tienen cosas que hacer. Ella es madre de familia. Entonces, tienen muchas cosas que hacer, pero al encontrar al Señor, ofrecen su tiempo, sus talentos, sus carismas. Son testigos oculares. Y a veces la gente no quiere ver eso. Entonces, a veces ni siquiera por el testimonio creemos, pero ustedes, los laicos, ellas dos y todos los demás, no se deben de cansar de anunciar, aunque no les crean. Muchas veces el hablar de Jesús va a traer satisfacciones y otras frustraciones. A Pablo le pasó cuando llegó a Grecia en el Areópago. Empezó a hablar aprovechó que había ahí monumentos y había uno que decía el Dios desconocido, no sé si lo han leído. Que Pablo se sienta muy bien y empieza a decir, yo les predico sobre este Dios desconocido y que no sé qué. Y los griegos, que eran personas muy letradas, le dicen, cuando traigas otra cosa más importante que decirnos, te escuchamos. Y lo dejaron.
y solamente 2 personas, si no me equivoco, se convencieron. Y dicen que esto frustró mucho a Pablo. Entonces, así la experiencia, así va a ser. Pero no por esas experiencias negativas vamos a dejar de hablar del Señor. Habrá muchos Tomás para nosotros. Es más, hasta nos van a cuestionar nuestro testimonio. Porque les digo, así nos dicen, come santos, es la otra parte fea, ¿no? Pero nosotros no nos vamos a detener. Porque sabemos que ese Tomás también tiene hambre de Dios, como nosotros la tuvimos y la seguimos teniendo. Entonces, no dejemos de ser testigos, por favor. Bien, ahora sí, la parte del diálogo con Tomás, cuando dice, si no veo a las malas, los agujeros de sus manos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Vamos a ver cómo el mismo Jesús lo va a confrontar. El mismo Jesús va a invitar a que dé ese salto cualitativo de la duda a la fe y lo va a invitar a tener esa experiencia. ¿Querías la experiencia? Aquí estoy. Ven, acércate Tomás. Mete tus dedos en los agujeros de mis manos y mete tu mano en mi costado. No sigas dudando, sino cree. A ver, yo quiero decir algo. Hace un rato ya medio lo mencioné. Hoy hay muchos Tomás, muchos. Y es una tarea muy grande nuestra. Cuando yo era estudiante de filosofía, vino un filósofo llamado Emmerich Koret a la Universidad Pontificia. Yo era laico, déjenme decirles, como ellas. No era yo seminarista. Y uno de mis mejores amigos, que ahora es sacerdote, Agustino Recoleto, el padre Alfredo Leitoni, le hizo una pregunta a Emmerich Koret. ¿Cómo hablarle al hombre moderno hoy de Dios? ¿Y saben qué contestó Emmerich? No dijo con la Biblia, ni con el testimonio. Y fíjense, en aquel entonces nos hizo muy interesante. Yo tendría, no sé, como 19, 20 años, ahora tengo 45, y sigue siendo hoy vigente. Hoy muchos quieren que les hablemos de Dios, no tanto con la palabra, porque a veces dice por ahí en las redes sociales, nos sabemos muchos versículos, pero nuestra vida está muy distante de vivir los versículos, ¿no? O a veces somos oscuridad de la calle, no, ¿cómo dice? Candil de la calle y oscuridad de nuestra casa, ¿sí? Sí. Así, gracias. Entonces, a veces así nos pasa. O es muy fácil para nosotros anunciarle a los demás, pero no a los de casa. Esa es una realidad que no podemos negar. Por eso hoy más que nunca, a estos Tomás, ellos van a tocar los dedos de los agujeros de Jesús y el costado con nuestro testimonio, con la caridad, con el compromiso, con el testimonio, con la sonrisa, con el buen trato, con la amabilidad. Porque creen que la Madre Teresa de Calcuta sorprendió mucho al mundo por la caridad. Pero lo que no sabían es que ella se la pasaba 3 horas de oración ante el Santísimo. Ellos veían su caridad, pero de fondo estaba su espiritualidad tan profunda. Entonces, el testimonio, dicen por ahí un dicho, las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Entonces, queremos que los Tomás de hoy toquen los agujeros con nuestro testimonio. No hay de otra. Es como podrán llegar. Y ahora sí, si ven nuestro testimonio, va a ser más fácil hablarles de la palabra de Dios. Bien, siguiente. La afirmación, Señor mío y Dios mío, que es una profesión de fe en el resucitado y en su divinidad. En el Antiguo Testamento solamente se le llamaba Señor y Dios a Yahvé. Ahora, cuando Tomás dice esto, Señor mío y Dios mío, que la Biblia de América traduce como tú eres mi Señor y mi Dios, está dando un paso cualitativo de fe, una profesión de fe hermosa, maravillosa. Reconocer a Jesús es una profesión de fe pascual que reconoce la divinidad de Jesús. Reconocerlo como la segunda persona de la Trinidad.
Los que tenemos 40 para arriba, probablemente Amalia de recordar, nosotros aprendimos con el catecismo azul o con el del rostro de Jesús, que muchos pensaban que era una niña. ¿El Padre es Dios? Y contestábamos. Sí. Sí. El Padre es Dios. ¿El Hijo es Dios? Sí. El Hijo es Dios. El Hijo es Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, ¿hay 3 dioses? Sí. ¡No! ¡Oh, perdón! No, hay que regresarlo al catecismo. No, hay un solo Dios. No, la respuesta era no. Hay un solo Dios verdadero en 3 personas distintas. Y después el catecismo preguntaba, ¿podemos comprender esta realidad de 3 personas distintas en un solo Dios verdadero? ¿Y cómo decía la respuesta? No podemos comprender porque esto es un misterio, decía el catecismo. Y después decía la pregunta del catecismo, ¿y cómo se le llama a este misterio? Es decir, sí, el misterio de la Santísima Trinidad. No, me regresan al catecismo, por favor. Bueno, es que cuando nos agarran de sorpresas y nos pasa a todos. Bueno, miren, entonces, cuando Tomás esta afirmación revela la divinidad de Jesús. Entonces, esa es una tarea que nosotros tenemos que hacer. Y luego viene la afirmación de Jesús. Tomás, tú crees porque has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Así es que ahí invito a los que nos siguen en las redes sociales o los que les llega la lección divina por otro medio, porque a veces los papás le dicen al hijo, por favor, mira, te quiero compartir esto. Si todavía estás en duda, fíjense lo que Jesús dijo, dichosos los que creen sin haber visto. Hoy día estamos llamados a creer sin ver. Y esa fue la fe de Abraham, capítulo 12 del Génesis. Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a dar en heredad. Y Abraham lo dejó todo, le creyó a Dios, sin ver. Y de hecho nunca poseyó la tierra, pero le creyó a Dios. Y también le dijo, haré de ti un gran pueblo. Y resulta que su mujer era estéril. O sea, esas son las sorpresas de Dios. Nos invita a creer sin haber visto. A Teresa de Calcuta también, ella le dijo que saliera de ahí para servir a los pobres, pero cuando salió Teresa, Dios santo, sufrió mucho. No fue tan fácil. Tenemos que creer sin ver. Y otro ejemplo por excelencia, sin duda, María. He aquí la esclava del Señor. Con su respuesta, María también le creyó a Dios. Y le esperó una tarea tremenda. Entonces nosotros, hermanos, estamos llamados hoy a creer sin ver. A veces Dios nos lleva por caminos que no nos gusta, de verdad. Híjole, a veces yo lo digo así con mucho respeto, Dios se pasa, y se lo he dicho a Él. Y de veras que Dios nos lleva por muchos caminos, ¿no? Así tan difíciles de comprender, pero ahí el reto es a seguirle creyendo que Él nos dará un camino distinto. Volveremos a ver la luz, vamos a salir de las tinieblas, vamos a volver a encontrar el camino aunque nos perdamos en un bosque oscuro. Esa es la tarea que tenemos nosotros. Así es que, hermanos, por favor, y quiero también aprovechar porque mucha gente ha entrado en crisis de fe por la pandemia, porque sus familiares se les murieron y no fueron atendidos por un sacerdote, o porque no tuvieron misa exequial, en fin, los invito a regresar, a creer sin ver. Yo sé que ustedes en ese momento hubieran querido la atención, hubieran querido ver eso, pero tenemos que ser dichosos, creer sin ver. Muchas personas que han pasado decepciones, que se casaron amando al esposo y el esposo las abandonó por otra, o muchas cosas muy fuertes, ¿no? Hoy más que nunca tenemos que seguir creyendo sin ver. Perdón que les robe un poco más de su tiempo, pero hoy celebramos, lo decía Charis al principio, el Domingo de la Misericordia. La devoción a la Divina Misericordia recibió un gran impulso en el pontificado del Papa ahora San Juan Pablo II, y va a proclamar esta devoción el 30 de abril del 2000, y va a decretar que se va a celebrar el primer domingo después de Pascua, lo que para nosotros llamamos el segundo domingo de Pascua. Entonces será llamado el Domingo de la Misericordia.
¿Por qué? ¿Por qué esta celebración? Porque Dios le comunicó este deseo a Sor Faustina. Le dijo, ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Esta fiesta o devoción considera que la principal prerrogativa de Jesús es la misericordia y que es la última tabla de la salvación. Dice Sor Faustina, Jesús me dijo, toda alma que cree y tiene confianza en mi misericordia, la obtendrá, porque es la última tabla de salvación que el Señor nos regala. Así es que ahí está la invitación, busquemos la misericordia de Dios como la última tabla, como la última oportunidad, recurramos a su gran misericordia, todos la necesitamos, y pues dicho está de paso, rezar el rosario, la coronilla de la misericordia, en la cual decimos, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Se recomienda rezarla a las 3 de la tarde, algunos muy fieles lo rezan a las 3 de la mañana. Entonces, pues ahí tenemos un elemento, aprovechemos esta devoción que el Señor nos regala, porque puede ser nuestra última tabla, nuestra última oportunidad para encontrar la gran misericordia. Y sería muy hermoso que de aquí al domingo buscáramos, imagínense, haciendo la coronilla de la misericordia estos días y buscar la confesión y llegar ese domingo de la misericordia y comulgar. Podríamos decir, hemos alcanzado esa tabla de la misericordia. Imagínense que muriéramos al otro día. Qué regalo tan dichoso. Bueno, pues terminamos con la oración y doy la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por esta alegría inmensa que nos regalas. Gracias por hacernos parte de tu resurrección, porque pudimos cantar gloria, porque pudimos cantar aleluya. Este año, al igual que el anterior, fue muy diferente, pero nos vamos adaptando cada vez más. Señor, queremos estar cerca de ti como iglesia. Queremos reconocerte en esos momentos de nuestra vida donde sale de nuestro rostro una sonrisa. Señor, te ofrecemos nuestras manos, nuestros pies, para la misión que nos has encomendado. Que nosotros también seamos portadores de paz. Que nosotros también podamos mostrar el gozo de tu resurrección. Pues, Señor, no anunciamos un Cristo muerto en la cruz, sino un Cristo muerto y resucitado, un Cristo que entregó la vida por nosotros. Ayúdanos, Señor, a reconocer la gracia del perdón. Ayúdanos a reconocer la importancia de la confesión y que así también nosotros podamos pedir perdón y perdonar a aquellos que nos han lastimado. Señor, solos no podemos y tú lo sabes bien. Envíanos a tu Espíritu Santo, que infunde sus 7 sagrados dones sobre nosotros, para que este testimonio sea vivo. Ayúdanos a proclamar con fuerza que eres nuestro Señor y nuestro Dios. Danos la gracia para reconocerte y para pedir tu divina misericordia en todos los momentos complicados de nuestra vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pues los saludamos, esperamos que esta oferta tan modesta les ayude a preparar su lección divina del Domingo de la Misericordia, que el Señor los haga muy felices. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Esta enfermedad tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta.
Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta, pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta y me hace gritar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte, que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. En las tempestades y en mi soledad, tú eres más fuerte, pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe que me ayuda para conquistar, para 1000 barreras poder derribar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte. Y es que tú eres más fuerte que cualquier problema, mucho más fuerte. En las tempestades y en mi soledad, tú eres más fuerte. Y es que tú me enseñaste a no tener miedo, a confiar en ti, Jesús. Tú me mostraste que todo lo puedo si te tengo a ti. Tú te entregaste en una cruz, moriste por mí. Y resucitaste, la tumba no pudo tu poder resistir, porque tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela esta vida, tú eres más fuerte. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Definitivamente, tú eres más fuerte.